estamos en la quinta parte de la creación de un torneo. Eh, Acá habíamos seleccionado un torneo por grupos con una eliminatoria final. Es decir, algunos equipos van a participar del grupo A, otros equipos van a participar del grupo B. Y por ejemplo, yo puedo elegir que los dos primeros de cada grupo clasifiquen a una etapa final, a una eliminatoria final. Cada uno de estos cuadraditos es, bueno, en este caso es un grupo, pero también en el sistema se le llama también etapas. Esto es una etapa, esto es otra etapa y esta es otra etapa. Cada una va a tener sus equipos y sus estadísticas y bueno, su tabla de posiciones en el caso de los grupos y su llave eliminatoria en el caso de la eliminatoria final. Pero todo forma parte del mismo torneo, por eso se le llama etapa, como dice acá. Y acá tengo dos opciones. O agrego equipos existentes, si hago clic acá, puedo seleccionar entre mis equipos. También puedo seleccionar equipos que hayan participado de torneos míos. Bueno, en este caso, yo acá, tal vez este no tenga jugadores, pero si tuviera, podría caber los jugadores de cada equipo. O puedo ingresarlos acá uno por línea y agregarlos. Por ejemplo, por el grupo A voy a seleccionar, por ejemplo, Barcelona, el Real Madrid. Esto puedo poner los nombres de los equipos que yo quiera. Valladolid. En el grupo B voy a seleccionar otros equipos, por ejemplo, River Plate, Boca Juniors. Voy a seleccionar Independiente. Bueno, acá puedo seleccionar las cantidades de equipos que yo quiera. Acá es importante mencionar lo siguiente. Acá están, ya me quedaron agregados, los puedo borrar o puedo agregar otros. Puedo agregar uno más, por ejemplo, Athletic. Y ahí me lo agregó. Como estos de acá detecta que tiene el mismo nombre, no me lo agrega de nuevo. Lo que es importante decir acá es que yo en esta instancia puedo agregar los grupos, los equipos a los grupos. Pero también podría dejar esto vacío y agregarlos después, una vez que ya esté creado el torneo. Por ejemplo, ¿en qué caso puede darse eso? En el caso de que yo tenga equipos que se registren en mi torneo. Entonces yo en esta instancia no sé cuáles son los equipos que van a participar en mi torneo y voy a esperar a que se registren en mi torneo. Entonces espero que creo el torneo con esto en blanco, como voy a crear con esta etapa en blanco. Y una vez se registren, los voy a agregar a cada etapa y voy a crear la etapa con esos equipos registrados. O puedo hacer un mix con equipos que yo creo que sean míos y con equipos registrados. O bueno, lo que puedo hacer, la manera que yo quiera. Bueno, en este caso, en la eliminatoria final todavía no sé cuáles son los equipos que van a clasificar, así que no los agrego. Pongo continuar. Y acá me dice, las siguientes etapas todavía no tienen jugadores o equipos, que es la eliminatoria final, ¿no? Decía continuar y terminar de configurarlas luego. Pongo aceptar y ya me termina de crear el torneo con esto que elegí y acá ya veo el torneo. Seguramente en mi email me va a llegar el link con este torneo que creé. De cualquier manera yo el torneo lo puedo ver acá arriba. Y bueno, acá veo todo el torneo que después vamos a ver en otros videos de qué se trata cada parte. Las etapas que acabo de crear, que es el grupo A y grupo B. Acá tengo en el grupo B tengo River, Boca y Independiente. Y en el grupo A tengo Barcelona, Real Madrid, Valladolid y Athletic, que son los que generé. Y la eliminatoria final que todavía no está configurada, por eso me aparece así. Bueno, en los próximos videos vemos más en detalle otras partes del sistema.